Y recorriendo el pueblo hemos tenido la oportunidad de conocer a diferentes personajes importantes en Contratación, como don Julián, el músico del pueblo, o doña Marta, maestra del colegio, hija de doña Trina, quien ha impuesto una tradición culinaria en el pueblo, los famosos burritos. Pero dejemos que sean ellos quienes nos cuenten un poco de su vida. Doña Martica. Hola, mi niña, ¿cómo está? La estaba esperando. Las hermanas salesianas, cuando llegaron acá, ellas por las tardes les daban clases de culinaria a las muchachas acá de la región. Y ellas nos enseñaron a hacer lo que comúnmente llamamos las cucas, ¿sí? Y entonces mi mamá de pronto dijo, démosle figura a estos para que no sean esas cosas cucas que siempre uno las conoce así. Y ella dijo, ella había hecho una paloma, había hecho, incluso por ahí tiene la palomita, una estrellita y un burrito. Pero la gente le llamó la atención mucho el burro. Entonces, desde entonces, mi mamá esto lo hace más de 55 años. Y siempre ha sido famosa mi mamá por los burritos de acá, los burritos de doña Trina. Nosotros hacemos derretimos 7 panelas y salen 7 latas. Cada lata tiene 30 burritos. Somos oriundos de acá, no tenemos familiar enfermo, pero cuando la época de la violencia, la abuelita llegó por aquí y aquí tuvo a mi mamá y nosotras somos de acá. Éramos 6 hermanos, ya murieron 2, quedamos nosotras solitas, puras mujeres, y trabajamos en el magisterio. Sí. Somos 2 maestras y hay una que trabaja con el sanatorio en la sección de fisioterapia. Nosotros hemos sido de una familia pobre. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Estábamos estudiando en la normal, mi mamá quedó con esta microempresa enseñándonos, trabajando ella para poder darnos estudio porque éramos 6 hermanos. Y ella no tenía ninguna entrada económica. Cuando nosotras fuimos a estudiar a Bucaramanga nos señalaban, nos aislaban, nos quitaban del medio, no nos dejaban, ¿usted de dónde viene? De Contratación. Ay, allá donde son no sé qué. Nosotros tuvimos que soportar muchas cosas. Es bueno que la gente por fuera sepa lo que en realidad se vive aquí en Contratación. Contratación es un lugar de paz, un remanso de paz. Yo los invito a que vengan, conozcan, convivan, participen de nuestras actividades, que por cierto son muy buenas. Tenemos mucha cultura, mucho folclore, mucha cosa para que todos vengan y participen y pasen un tiempo muy agradable, una alegría que se vive en toda época. Cuando no hay fiestas las inventamos, pero vivimos alegres. Bueno, mijita, aquí están los burritos ya. Los burritos para que los lleven. Si necesita más, ahí hay más. Entonces, muchas gracias, doña Marta. Con mucho gusto, mijita. Chao, que le vaya muy bien y que vuelvan. No nos olviden los burritos de doña Trina. Cuando yo tenía 12 años, bueno, a los 10 años ya comencé a oírle a mi mamá decir que mi papá tenía una enfermedad que en ese tiempo se llamaba lepra y hoy día aquí pues ya se llama cáncer. Que tenía esa enfermedad y que no se sabía en qué momento lo echaran para acá porque las gentes denunciaban, donde había un enfermo, lo denunciaban para que fuera traído acá como preso. Y llegó el año 48 y a mediados del año le llegó una notica del pueblo donde decía: usted tiene que, Benito Cepeda tiene que irse para Contratación por ser enfermo. Aquí en ese entonces esto se llamaba lazareto o leprocomio. Se organizó el viaje, nos presentamos en Bucaramanga, en la unidad sanitaria, que había que presentarse uno allá, y allá los médicos le hacían un examen y tal, y luego le tomaban la cinoscopia, un examen, y al hacer el examen de los 3, como cosa curiosa, resultamos enfermos los 3. Como aquí no había ni radio, ni televisores, ni nada, porque en ese tiempo, imagínense qué carajos. Entonces lo único que había era el teatro donde entrenaban a un poco de actores y unos hacían el drama pal y otros hacían los chistes.
Y entonces los salesianos descubrieron que aparte del mono Emilio, el cómico que había aquí, entonces uno de los curas se dio cuenta que yo tenía idea para eso. Digo, se lo vamos a poner al mono Emilio para que hagan entre juntos las partes cómicas del teatro. Y así, ahí ya pasó los oficios que yo hacía, que inventé hacer sastrería o zapatería o esa vaina, y me dediqué al teatro. O sea, pasábamos diario preparando una función y pasaba esa y preparar la otra, ¿no? Entonces, ya se me echó a venir la composición de poemas, de canciones, me gustaba la música. Comencé con un requintico chiquito que mi papá me compró en Chiquinquirá, a puro oído porque a mí nadie me enseñó. Veía a los demás que tocaban allá, pero yo ni aprendí nota ni nada. A puro oído, y ya en el requinto interpretaba cancioncitas punteadas, ¿no? Luego el tiple. Luego, después de que las manos, por razones obvias, como ustedes ven, las manos del janseniano, pareciera que al mirarlo se caen los dedos, pero resulta que es que se encogen. Entonces ya en esa forma, yo ya, por ejemplo, para tocar tiple o guitarra o requinto, ya quedé por fuera. Entonces tocaba la dulzaina, una cosita que se toca con la boca, dulzaina o riolina. Y después entonces, años más tarde, un amigo de infancia, ingeniero jubilado que ya murió, en un cumpleaños me regaló una organetica. A puro oído comencé por tocar una teclita, y luego dos, y así ya, hasta que casi podía sacar toda pieza, de cualquier ritmo, ¿no? Menos rock and roll y eso. Cuando llegó el año 97, que se cumplían aquí 100 años de la llegada de los salesianos, entonces, y yo que ya me las daba de compositor, hice un himno, lo que yo llamé himno de 7 estrofas, alusivo a la celebración aquí, de la llegada de los salesianos. Y qué bonito, pues, porque la voz de mi compañero y el acompañamiento de la guitarra, y yo a eso le arrimé la voz roqueta mía que hace 15 años ya, no estaba tan roqueto. Y la letra simplemente, para decirles son 100 años en contratación, tierra linda que me vio crecer, enclavada como una esmeralda en las breñas del Gran Santander. Claro, como el pueblito está aquí metido entre estas arrugas, entre cerros, ¿no? Así hacía la alusión. Y en la última estrofa dice: al cumplirse este gran centenario de incansable labor salesiana, a mi pueblo le digo por siempre: Dios te guarde, contrata del alma. Ahora nos dirigimos a la exposición Lepra, Estigma y Exclusión, auspiciada por la Federación Médica Colombiana, donde conversaremos con la antropóloga Natalia Botero, quien ha liderado la investigación durante varios años. Esta es una exposición museográfica que se titula Lepra, Estigma y Exclusión. Es una exposición que quiere contar por medio de objetos y de fotografías la historia y la memoria de Contratación Santander. Contratación pues fue uno de los 3 lazaretos de gran importancia que tuvo Colombia, y para nosotros es muy importante poder hacer este proceso y este trabajo de reconstrucción histórica. Y esta exposición fue auspiciada por la Federación Médica Colombiana, también la Universidad del Bosque, y muchas instituciones nos apoyaron, como el Consejo de Cultura, la Alcaldía y el Colegio ITIS, que hace parte de los salesianos también. Y cuéntame, Natalia, tú como antropóloga, ¿por qué te interesaste en Contratación? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mi proceso en Contratación viene desde el 2006, en que pues yo conocí el municipio. Realmente cuando lo conocí no sabía que había sido un lazareto, ni sabía cuál era el fenómeno social que ocurría acá. Realmente vine por una salida de campo de arqueología, pero al conocer la historia me enamoré y me apasioné de la historia. Pese a que es una historia un tanto dolorosa,
para muchos de los enfermos y sus convivientes. Es una historia que resulta muy interesante y que es necesaria conocerla para enseñar y para pensar a futuro cómo hacer el manejo de muchas enfermedades también. ¿Cómo ves la estigmatización y la exclusión de aquellos que padecen o padecieron esta enfermedad? Bueno, el fenómeno de estigmatización es un fenómeno muy interesante que se ha trabajado muchísimo desde la sociología y la antropología. El concepto de estigma principalmente refiere a digamos, una afectación sobre la identidad de la persona, pero a la vez el estigma es aquello que se ve y de alguna forma posee una información social mediante la cual esa persona que posee el estigma es temida, es repudiada en muchos casos, aislada en muchos casos. De alguna forma el concepto de estigma es complementario al de exclusión, porque casi que el sujeto que es estigmatizado es un sujeto excluido también. Entonces por eso era muy importante trabajar en la exposición y así en todo mi trabajo en torno a estos conceptos, porque de alguna forma muestran la dimensión de la enfermedad, ¿no? De cómo los enfermos, y no solo los enfermos, que es lo interesante, sino también sus convivientes, aquellos que de pronto físicamente no poseen las marcas propias de la enfermedad, también padecen el problema de estigmatización, ¿sí? Y para esto, pues uno de los objetivos de la exposición y de todo el trabajo que hemos realizado acá en Contratación es precisamente abordar esos dos problemas, pero teniendo en cuenta que no es solo entenderlos, sino es también generar espacios de reflexión, de construcción, de apropiación social y de los mismos contrateños del conocimiento de este tipo de actividades y de espacios para generar no solo una reflexión, como decía, sino también un cambio cultural que permita una sociedad que sea más incluyente, más democrática, que sea una sociedad que piense en la diferencia y acepte la diferencia también. Y ahora nos vamos a dirigir nuevamente a la casa de don Julián, porque me contaron que allí está don Emilio Rueda, o como comúnmente le dicen, el mono Emilio. Buenas tardes, don Emilio. Mucho gusto. Gracias. Bueno, por ahí me han contado mucho de ti, que estuviste en el teatro y en muchas cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue que comenzaste todo ese camino? Pues yo llegué al asilo en el 45. Y en el asilo uno de chino molesta mucho y yo les hacía pilatunas a los otros pelados y entonces el padre me ponía cuidado. Y un día me llamó y me dijo, voy a ponerlo en teatro. Y no, padre, yo ni sé qué será eso. Y yo, no, yo lo enseño. Entonces ya me llevó, me dieron un papel en el gondolero de la muerte. Y el padre le gustó. Y entonces el padre me dijo, usted como que es un poquito chistoso, ¿no? Y no, padre, yo lo he visto haciéndoles pilatunas a los otros niños. Oye, mono, ¿cómo me decías tú que tu juventud fue un poco dura? Cuéntame, ¿a qué se debió eso? Pues dígame usted, uno despedirse de los padres, dejarlos por allá, traerlo a uno solo aquí, con policía, internarlo aquí, en este pueblo, que eso era un pueblo como, no sé cómo decirlo, eso uno no era ni ciudadano, porque al mayor de edad le quitaban la cédula, aquí no podíamos votar, no había eso, y entonces yo en el asilo, allá en 4 paredes, pensando en la familia, me abandonaron, no me volvieron a escribir. De ellos volví a saber a los 30 años. ¿Cuándo empezaron a trabajar juntos? ¿Cuándo se volvieron un dúo? Pues yo no recuerdo dónde, ni a qué hora, ni qué día nos encontramos. Bueno, mire, mono, yo voy a que recordemos. Corría el año de 1950. Ya usted en el teatro trabajaba en eso de sabinetes cómicos, que era la parte especial para usted. Sí. Luego el padre yo descubrió que yo también tenía cierta chispa humorística y dijo, lo voy a complementar haciéndolos trabajar con el mono Emilio, ya muy conocido acá, y así fue como nos pusieron los primeros papeles. Y entonces siempre que
anunciaban que dentro de tantos días va a haber un drama para que la población venga a una función teatral, actuarán el Mono Emilio y Julián en la parte cómica y en la parte seria lo harán otros artistas. Así fue que nosotros nos conocimos y entonces ya llevamos 30 y pico de años viviendo juntos y todavía no hemos tenido familia. Bueno, me encantó conversar con ustedes. Nosotros también. Muchas gracias. Y yo ahora me voy a hacer el opinómetro y le voy a preguntar a la gente cómo creen que se transmite la enfermedad. ¿Ustedes qué respuesta me pueden dar de eso? Bueno, mire, en cuanto a mí corresponde, les tengo esto para contestarles. Hasta ahora ni siquiera la ciencia médica mundial se explica el fenómeno, cómo de pronto en una familia resulta alguno con el bacilo de Hansen, ¿no? Y ellos no se explican, han llegado a una conclusión de que ni es prendediza, ni es hereditaria. Por esta conclusión, aquí ha habido matrimonios entre dos enfermos, hombre y mujer, a los cuales se les nota la enfermedad y han tenido hasta 10 hijos y ninguno sale con la enfermedad. Emilio, ¿cómo cree que se transmite la enfermedad? Pues es como difícil contestar eso, porque por el caso mío, yo soy casado con una sana, tengo 4 hijos y todos sanos. Mi familia es bastante y el único que salió enfermo fui yo. Entonces yo no puedo contestar esa palabra porque no sé, ¿no? Quiero decirles que la lepra no es contagiosa. Aquí pueden venir y se van a dar cuenta que no es como dice todo el mundo, que encuentran pedazos en las calles, eso es mentira. No se prende por contacto con las personas, porque para la muestra aquí estamos nosotros, todos somos sanos. Pues mi mamá decía que la enfermedad de la lepra era de que muchas veces se trasnochaban los jóvenes o las mujeres y tomaban licor, al otro día se iban y se bañaban, muchas veces en las quebradas o algo, y que de ahí dependía la lepra, me decía mi mamá. El desaseo es una de las causas y el consumo seguido de armadillo. Y aquí termina su programa Bienestar, porque su salud es nuestra prioridad. Recuerde que velamos por el ejercicio ético de la profesión médica. Promovemos el estudio, la enseñanza, la investigación y la práctica médica sin miedos a la ética. Queremos que todos sepan que la salud es un derecho fundamental y defendemos los principios de la seguridad social y la salud pública como obligación del Estado, además de promover y proteger la misión médica en todo el territorio nacional. Escríbanos a nuestro correo electrónico producción@federacionmedicacolombiana.com o visítenos en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook o en nuestra página web www.federacionmedicacolombiana.com. Yo soy María Fernanda Vaquero y recuerden vivir con bienestar.